¿Qué pasa? Que al menos en mi mente lo que ocurre es que malos equipos gastan un montón de dinero en jugadores mediocres, a los que el mercado sobrevalora. Y eso suele ser una receta para tener problemas. Te puede tocar, puede pasarle a un chico normal. Siembran el pánico por la ciudad, te atrapan y después nunca más vuelve a ser lo mismo. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 11 de marzo del año 2025. Os hablo desde el barrio de Argüelles, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1614 de la sección de deporte norteamericano de Pepe Diario. Y vino y fue y se marchó y pasó a toda velocidad la agencia libre de la NFL. Os decía ayer que este año no teníamos grandes nombres y sin grandes nombres y todo, todo ha ido a la velocidad del rayo. De hecho, nos han quedado muy poquitas cosas pendientes del día de ayer para el día de mañana. Una, quizás la más interesante, quizás la más intrigante, quizás la más importante por el nombre implicado del jugador y también por el nombre implicado de la franquicia que está detrás de él, sea el de Aaron Rodgers a los Pittsburgh Steelers. Pero eso no ha sucedido todavía. Eso muy probablemente suceda hoy. Todos los insiders dicen que están a falta de flecos. Si eso ocurre, si eso pasa, pues ya tenéis la portada de mañana aquí en el programa, la tenéis hecha. Pero quitando eso, quitando también que Russell Wilson no ha encontrado acomodo, resulta que casi todo lo importante y casi todo lo relevante de la agencia libre pasó ayer. Y fue una catarata de dinero para un montón de jugadores menores. Y esta es la realidad. Esta es la realidad de esta temporada. Muy pocas veces en la agencia libre de la NFL hay grandes jugadores. También muy pocas veces no hay prácticamente ningún gran jugador, como es el caso de esta temporada. En los extremos nos solemos mover poco y por eso son extremos, claro. Y este año se ha dado esa circunstancia por motivos que ya expliqué ayer y que llevo explicando durante los últimos días, las últimas jornadas y creo que los últimos años, porque es una tendencia general de la liga. Cada vez vemos menos jugadores de primerísimo nivel tocar el mercado. Es raro el año en el que eso ocurre. Y que haya uno o dos, bueno, eso sí que es normal, porque hay desavenencias con sus equipos, porque hay peticiones de traspasos, porque hay jugadores muy, muy buenos en equipos muy, muy malos y estos tienen que tomar determinación hacia el futuro, hacia cómo quieren construir su plantilla y tienen que quitarse de encima salarios. Bien, eso suele pasar. Pero este año en concreto, por mil motivos, resulta que no había ninguno. Es Milton Williams el jugador más importante de esta agencia libre. Si miramos al dinero global que se ha llevado asegurado y el dinero global no asegurado que se ha llevado, pues es el contrato más importante. Pero ¿es Milton Williams una estrella de esta liga? ¿O es Milton Williams un jugador que jugaba en una defensa como los Philadelphia Eagles que hacía que brillase prácticamente cualquiera y por eso es el jugador más importante de esta agencia libre? No lo sé, tiendo a pensar que lo segundo y tiendo a pensar que la clase que teníamos este año no era especialmente atractiva y eso nos lleva a la siguiente derivada. En general, cada vez que llega la agencia libre de la NFL hay un montón de malos equipos que tienen mucho espacio salarial. Si tú eres un buen equipo y estás contendiendo por el título, lo normal es que no tengas ningún espacio salarial, es lo lógico, ¿no? Tienes estrellas a las que ya estás pagando, ya están en su época prime, normalmente no están en contrato rookie, y si están en contrato rookie, alguna de esas estrellas tienes que hacer hueco para pagarles enseguida y tienes que tener veteranos al lado que les estés pagando. En cualquier circunstancia, si tú tienes un buen equipo, es muy, muy, muy difícil tener espacio salarial. Este año se da el hecho de que los Washington Commanders, por ejemplo, sí que tienen espacio salarial porque el éxito del año pasado fue totalmente inesperado. Un poco lo que le sucedió a Houston Texans hace 2 temporadas, ¿no? O el año pasado en la agencia libre. Así que lo normal, lo lógico es que los equipos que tienen más dinero y que gasten más en la agencia libre sean malos equipos. Si unimos eso a que lo normal es que tampoco haya grandes jugadores, ¿qué pasa? Que al menos en mi mente lo que ocurre es que malos equipos gastan un montón de dinero en jugadores mediocres, a los que el mercado sobrevalora. Y eso suele ser una receta para tener problemas a medio plazo. Y si no los tienes, y si te sale bien, cosa que es poco probable, o que no es tan probable como acertar mucho en el draft, cuidar mucho de tus jugadores, montar una estructura más sostenible, bien, vale, si todo eso
no puede ser porque estás en la situación en la que estás, lo mejor es no sobregastar en exceso en la agencia libre. Ir con mucho tiento, apuntar y disparar bien. Dices, qué cachondo, Pepe, qué jodido. No, ya, claro, si eso pudiese hacerse a posta, lo haría todo el mundo. Así que muchos de los fichajes de todos estos días, a mí lo que me parecen es simplemente sobrepagado. Yo, ¿cómo le dan este dinero a este tío? ¿No? Esa es la primera reflexión que tengo la mayor parte de las veces con la agencia libre. Y esta edición en concreto, aún más. Aún más. Mira lo que se ha pagado a Milton Williams, mira lo que se ha pagado a Carlton Davis, mira lo que se ha pagado a Harold Landry. ¿Vas a nombrar todos los fichajes de los Patriots, Pepe? No, no solo de los Patriots. Mira lo que ha pagado Seattle Seahawks a Sam Darnold. Quizás ese esté más adecuado al precio que yo imaginaría, ¿no? Los hombres de la línea, lo que se ha pagado por ellos, lo que se ha pagado en Tennessee, lo que se ha pagado en Chicago, lo que se ha pagado en Arizona por Josh Sweat. Te da que pensar, porque luego también analizas y, por ejemplo, tirando el caso de Josh Sweat encima de la mesa, quizás los pass rushers hayan salido más baratos de lo que suele ser habitualmente. Quizás, si no nos fijamos solo en los 3-4 principales nombres, hay una tendencia a que el mercado se autorregule y tampoco a haber dado aquí un contrato de esos que te va a pillar las manos. De hecho, la inmensísima mayoría de los grandes contratos de ayer, ya no de los que están en el fondo del catálogo, sino de los grandes contratos de ayer, rara vez comprometen al equipo hasta 2 años de garantizado. Año y medio, 2 años de garantizado y poco más. Pero es que ese es el caso, por ejemplo, del mismísimo Sam Darnold, que firmó con los Seattle Seahawks. En fin, ya ha dejado aquí 2 o 3 miguitas de lo que es lo más relevante, lo más importante y el titular de lo de ayer. Lo primero de todos, por supuesto, los New England Patriots. Los New England Patriots han hecho una inversión, cosa que ya les tocaba, llevaban mucho tiempo sin gastar, tenían un montón de espacio salarial y son un muy mal equipo. Han cambiado de entrenador, Mike Vrabel toma las riendas del equipo y lo primero que ha querido hacer es fichar a todo lo que se movía en defensa, en casi todas las posiciones defensivas. Lo que os decía antes, ¿caro o no caro? Sí, creo que caro, pero dado que tenían ese dinero, dado que no comprometen a 3 años vista al equipo y dado que necesitaban un montón de presencia veterana y un montón de profesionalidad en un equipo que ha carecido de ella en los últimos tiempos, nadie va a discutir que es unos movimientos que tenían que hacer. Por más que la primera sensación que tenga es os vais a arrepentir de muchos de estos contratos, os vais a arrepentir de dar mucho de este dinero, la realidad es que el contexto y la situación de la que venían los New England Patriots habla de que necesitaban con firmeza poner unos cimientos diferentes a este equipo. Y lo que firman ayer son exactamente eso, cimientos. ¿Estrellas? Pues no, creo que estrellas ninguna, pero no teniendo estrellas te cambia la faceta, te cambia la cara, te cambia lo que puedes pensar de esta defensa. Y eso sí es relevante e importante. También lo que te indica Mike Vrabel, no hacía falta ser muy listo para darse cuenta de esto, es que lo que quiere es cambiar radicalmente el estilo de juego. Van a ser un equipo mucho más enfocado aún a la defensa, y gastar tanto dinero solo en esa parte del campo, ya te lo dice, ¿no? Ya arreglaremos la línea ofensiva, ya arreglaremos el ataque cuando toque de entrada. Lo que quiero hacer es arreglar por completo una defensa que no puede ser como era las últimas temporadas. Y ahí ha puesto todo el dinero y todo el empeño. También es protagonista lo que han hecho los Seattle Seahawks. El otro día traspasan a Geno Smith y ahora fichan a Sam Darnold. ¿Es Sam Darnold mejor que Geno Smith? Yo particularmente creo que sí, pero esto es una opinión bastante poco sostenible en casi ningún apartado, aspecto del juego, más allá de mi gusto particular. Lo que me resulta relevante no es que sea mejor o peor, creo que son quarterbacks de un escalón similar, aunque esto también es una simplificación absoluta de ambos jugadores, ¿no? Esto de no son estrellas, no son titulares por los que matarías, pero tampoco son suplentes, son jugadores buenos titulares de la liga ahora mismo. Ok, lo que sí estoy seguro es que son diferentes y que vas a querer jugar a algo diferente. Y con la pérdida del el balón profundo en DK Metcalf, con la presencia de un jugador que yo creo que es más manager de juego que lo que era Geno Smith, sí que me parece que en Seattle están dispuestos a jugar a una cosa diferente a la que han jugado en los últimos tiempos, y por eso han hecho el movimiento, ¿no? Por eso han decidido cambiar de quarterback cuando en esencia ni por dinero ni por lo que obtienen en el traspaso es un cambio especialmente significativo. Sí que lo es de esos jugadores, aunque no sea de niveles diferentes, sí de estilo de juegos diferentes, ¿no? Es relevante la pérdida de jugadores defensivos de los Philadelphia Eagles, aunque por supuesto ya contaban con ello, viendo el espacio salarial.
Es relevante que los Kansas City Chiefs no hayan podido hacer gran cosa en la línea ofensiva, que es su gran problema para volver a aspirar al anillo. Creo que es relevante cómo los Detroit Lions han intercambiado a Carlton Davis por DJ Reed. Me parece un buen movimiento, más barato, más joven y yo diría que hasta mejor jugador. Creo que es importante ver cómo los San Francisco 49ers están perdiendo una cantidad enorme de jugadores porque saben que tienen que renovar a Brock Purdy y no les entra todo y no les encaja todo. Y ayer lo que hicieron fue eso, ver cómo una cantidad enorme de jugadores que han sido importantes en los últimos años se van de la plantilla. En fin, un montón de cosas que han ido pasando y que nos dan pistas de hacia dónde se mueven estos equipos. Los Chicago Bears, cómo han reforzado el interior de la línea de los Chicago Bears en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos. Han fichado entre la agencia libre y traspasos a 2 guards y un center. El interior de la línea de los Chicago Bears va a ser completamente diferente del año pasado. Un poco lo mismo que decía de la defensa de los Patriots. Vaya si lo necesitaban. Un montonazo de cosas que hay que analizar, que hay que poner negro sobre blanco, que hay que ordenar en la cabeza junto a Aitor Manzano. Vamos con ello, hay que andar.